La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos dedicados a la preparación del Evangelio de este quinto domingo del año, quinto domingo del tiempo ordinario, primer domingo del mes de febrero. Ya dentro de poco estaremos entrando en la Cuaresma, un tiempo fuerte de preparación al Triduo Pascual y después a la Pascua. El tiempo transcurre y para nosotros es importante ir viendo en cada acontecimiento de nuestra vida ese encuentro con el Señor. En la Eucaristía de este domingo quinto del tiempo ordinario, el Evangelio de San Marcos nos va a mostrar cómo Jesús devuelve la salud, cómo Jesús destruye el sufrimiento, y no solo a unos pocos. Son muchedumbre, nos dice el Evangelio. Esa capacidad de Jesús para curar le convierte en salvador de la enfermedad. Y por ello nadie voluntariamente debe desear la enfermedad, pero sí debe esperar la curación. Jesús no curaba para demostrar su poder y convencer a la gente de su condición de Mesías, ni como argumento de peso para predicar la venida del reino de Dios. Jesús curaba por amor. Luchaba contra el sufrimiento. Luego, Él se encontró con un sufrimiento terrible, el martirio de la cruz. Y así estamos con Él, pero no buscamos el dolor. No creemos el dolor fuera de Él o sin Él. Y es un tema interesante para meditar durante las horas tranquilas de este domingo en el que meditaremos también con el Evangelio esa curación que hace el Señor. Invoquemos pues al Señor para que nos ayude a la contemplación y a la comprensión de su palabra. Señor, no curan las heridas y males del alma una hierba ni un bálsamo, sino tu palabra, que todo lo sostiene y crea siempre nuevo cada día. Acércate a nosotros y extiende tu mano fuerte para que, asistidos por ella, podamos levantarnos, podamos resucitar, podamos comenzar a ser tus discípulos, tus siervos. Jesús, tú eres la puerta de las ovejas y la puerta abierta en el cielo. A ti nos acogemos con todo lo que somos y llevamos en nuestro corazón. Llévanos contigo en el silencio, en el desierto florido de tu compañía, y allí enséñanos a rezar con vos, con tus palabras, para que también nosotros lleguemos a ser anunciadores del reino. Manda ahora sobre nosotros tu Espíritu con abundancia, para que te escuchemos con todo el corazón y con toda el alma. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? El Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, esta vez desde el versículo 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar allí, que para eso hemos venido. Así recorrió toda Galilea,
predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? En continuidad con los versículos precedentes, 21 y 28 de este capítulo 1 que le meditábamos la semana pasada, el pasaje describe la conclusión de una jornada típica de Jesús. Aquí está en Cafarnaúm, un día sábado, y después de haber participado en la liturgia de la sinagoga, Jesús continúa la celebración de la fiesta en la casa de Pedro, en un clima familiar. Con el ocaso del sol, terminado el descanso, Jesús continúa su ministerio extendiéndose a toda Galilea. El Evangelio nos presenta 3 secuencias que no es una crónica, para que yo sepa lo que ha hecho Jesús en Cafarnaúm, sino para que revelen el misterio grande de la salvación de Cristo que trastorna mi vida. Puede ayudar el estar atentos al recorrido de Jesús, de la sinagoga a la casa, al desierto, hasta todas las aldeas de Galilea, y también el transcurrir de los tiempos que subraya el evangelista San Marcos, al llegar la tarde, o sea, en el ocaso del sol, y la mañana inmersa todavía en la oscuridad. Jesús fue muy amigo de sus amigos. Supo querer a quienes había elegido para que le ayudaran en la gran tarea que le había traído al mundo. Y así muchas veces lo contemplamos en el Evangelio, rodeado de sus discípulos, departiendo con ellos con sencillez y cordialidad. Él participa de las preocupaciones y de los problemas, entra en sus casas, conoce y trata a los familiares de los suyos. Y es bonito ver al Maestro que viene a la casa de Pedro a curar a su suegra, a quitar la fiebre de esa pobre viejita que sufría, seguramente por verse incapaz de ayudar y dando trabajo a los demás. Qué contenta debió sentirse al verse curada. Cómo sonreirían los discípulos al verla afanosa por servir al Maestro y a los que le acompañaban. Es una escena entrañable de la vida familiar que Jesús bendice con su presencia bienhechora. Lección de buenas relaciones entre quienes con alguna frecuencia hay desvanecencias y celos, cuando no rencor e incomprensión. El Señor nos enseña a preocuparnos por los ancianos, por los enfermos. La suegra de Pedro nos anima con su ejemplo a saber vivir, también cuando los muchos años pesan. Continúa el texto del Evangelio diciendo que la gente se agolpaba para ver a Jesús. Podemos afirmar que también ahora las muchedumbres se sienten atraídas por el Señor y acuden tras Él ávidas de su palabra, de su consuelo, necesitadas de la curación de tantas llagas como a veces laceran el corazón humano. El Señor sigue intercediendo por la humanidad doliente. Sus manos de traumaturgo siguen bendiciendo por medio de su máximo representante, el sumo pontífice, así como a través del más humilde de sus sacerdotes. Su palabra sigue descendiendo como lluvia suave sobre nuestra tierra reseca para limpiar y fecundar, para despertarnos a la vida y a la esperanza. Nos dice luego el pasaje que hoy contemplamos que Jesús, aunque asediado por las multitudes, buscaba el silencio para orar a Dios por los hombres. También nosotros, a pesar de estar metidos en tantas tareas humanas, hemos de buscar el silencio para escuchar a Dios, para hablarle sin palabras quizás. De lo contrario, la vorágine de los días y las cosas nos envolverá arrastrándonos hacia la superficie y el vacío interior. Aunque parezca un contrasentido, para llegar al corazón del hombre tenemos que penetrar primero en el de Dios. Y esto solo se consigue a través de la oración, sobre todo de la oración mental, la que nos pone en sintonía con el sentir de Dios, la que nos alcanza su perspectiva luminosa. Trabajemos por esto
vivamos con esto y hagámonos amigos entre los que más nos necesitan. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Señor, deseo alabarte, bendecirte y darte gracias con todo el corazón por esta tu palabra escrita para mí, hoy pronunciada por tu amor, por mí, porque tú me amas verdaderamente. Gracias porque has venido, has bajado, has entrado en mi casa y me has alcanzado precisamente allí donde estaba enfermo, donde me quemaba una fiebre enemiga. Has llegado allí donde yo estaba lejano y solo, y me has abrazado, me has cogido de la mano y me has levantado, devolviéndome la vida plena y verdadera que viene de ti, la que se vive junto a ti. Por ahora soy feliz, Señor. Gracias porque has atravesado mi oscuridad, has vencido la noche con tu potente oración solitaria, amorosa, has hecho resplandecer tu luz en mí, en mis ojos, y ahora yo también veo de nuevo. Estoy iluminado por dentro. También yo rezo contigo y también crezco gracias a esa oración que hemos hecho juntos. Señor, gracias, porque me lanzas hacia los otros, hacia muchos nuevos y hacia otros horizontes, fuera de las puertas de la casa. Yo no soy del mundo, lo sé, pero estoy y quedo dentro del mundo para continuar amándote y evangelizando. Señor, tu palabra puede hacer el mundo más bello. Gracias, Señor, por tenerme siempre en cuenta. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Y hay un personaje hoy como que de alguna manera nos tiene que llamar la atención, la suegra de Pedro. Y hoy podemos ver en nuestra sociedad muchas personas que están como la suegra de Pedro, en la cama. Y a veces, pues necesitando encontrarse con el Señor a través de alguno de sus enviados. Y hoy somos nosotros, discípulos del siglo XXI, enviados a encontrar a esas personas que sufren para llevar la palabra de Jesús. La debilidad humana sigue acampando a sus anchas en la tierra de los vivos. Y precisamente por eso la iglesia, nosotros que formamos parte de esa iglesia, siguiendo la indicación de Jesús, tiene que seguir saliendo del templo al encuentro de los que con fiebre alta o baja, horas grandes o pequeñas, necesitan palabras de consuelo, ayuda, estímulo y reconocimiento. Si Jesús vino a reconocer y enaltecer a los sufridos, no es menos cierto que la iglesia, de la cual tú y yo formamos parte, sigue estando al lado de la cabecera de millones de hombres y mujeres sufrientes. No nos puede importar demasiado el hecho de que la amplia labor de la iglesia no se reconozca. Nos tiene que dar satisfacción de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el camino de Jesús, es decir, en el camino correcto, que salir al encuentro de los que sufren es para nosotros un motivo de gloria, de crecimiento espiritual, de crecimiento humano. El Señor nos indica hoy a través de su Evangelio y nos invita a actuar en el servicio, en la oración, en la sanación. Son como esas tres palabras fundamentales en las cuales vamos a actuar durante estos días, durante esta semana. Orar, actuar, servir, sanar, que nos llevarán a encontrarnos con el Señor. Cuesta mucho a veces entregarse con generosidad y curar sin pedir nada a cambio, pero lo cierto es que quien abre los ojos encuentra muchas suegras de carne y hueso en forma de pobreza a su paso. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres y será hasta una nueva oportunidad. Te habló el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora.
Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapándonos